El tema que vamos a ver ahora es límite por definición. Bien, recordemos que un límite para una función de dos variables, el número tiene que tender a un par ordenado, x0 y 0. Y el valor del límite va a arrojar un número L. Para recordar cómo se define un límite para funciones de dos variables, puse esta escritura, la voy a leer. Para todo epsilon mayor que 0 existe un número lambda mayor que 0, tal que la distancia, esto es d, vamos a ponerlo d, distancia d, ¿sí?, es mayor que 0 y menor que el número lambda. Entonces, la función de dos variables menos el número L, que es el resultado del límite, ¿sí?, el número que arroja el límite, en valor absoluto va a ser menor al número epsilon. Para recordar cómo calculo la distancia, ¿sí?, para demostrar que esto es la distancia, ¿sí?, recordemos que en funciones de dos variables tenemos el dominio en el plano, se representa en el plano, x, y. ¿Sí? ¿Sí? Si ponemos un dominio de una función, d va a ser s. Ahora bien, yo voy a hacer el punto P sub 0 que va a tener coordenada x, y. ¿Sí? Perdón, P. P va a tener coordenada x, y. Y P sub 0 va a tener coordenada x0 y 0. ¿Sí? Este va a ser P sub 0. La distancia D va a estar comprendida entre el segmento de P sub 0 al punto P. Y esto nos forma un triángulo. Lo voy a hacer más grande acá. ¿Sí? Este triángulo que voy a formar, lo voy a hacer más grande acá. Tengo el punto P, x, y, coordenadas, y P sub 0, x0 y 0. Trazo la distancia D, y si yo trazo los segmentos, esto me van a quedar dos catetos. ¿Sí? Este cateto va a ser y menos y0, y el otro, este cateto va a ser x menos x0. Para calcular la distancia D lo calculo por Pitágoras, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso es la distancia. Si yo me fijo, esa distancia en la definición de límite tiene que ser mayor que 0 y menor que el número lambda. Por lo tanto, de ahí sale el número, la distancia D. Ahora bien, lo que vamos a hacer es hacer un cálculo, un ejercicio sobre definición, límite por definición. Ya puse el ejercicio, es decir, vamos a calcular el límite de 4x más 2y para x tendiendo al punto 2, 1. ¿Sí? Si yo calculo este límite, al reemplazar el punto 2 en el lugar de x y el punto 1 en el lugar de y, me queda 8 más 2, que es 10. ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer es calcular este límite. Para eso voy a escribir la definición del límite, usando los valores de x0, que vale 2, y el valor de y0, que vale 1. El valor de L, que es el valor que arroja el límite, vale 10. L es igual a 10. Reemplazo todo en la nomenclatura por definición, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar para todo epsilon mayor que 0, existe un número lambda mayor que 0, tal que 0 va a ser menor a la distancia del punto x0x, que acá me va a quedar x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, menor al número epsilon. Lambda, tal que el valor absoluto de la función, que ya la voy a escribir como está, la función vale 4x más 2y menos el valor L que dijimos que era 10, en valor absoluto,
es menor a epsilon, ¿sí? Y ahí me queda la definición del límite, es decir, esto va a representar la definición del límite que tengo que calcular. Teniendo ya la definición del límite expresado, ¿sí? Lo que voy a arrancar es a través de este extremo de la definición. Por lo tanto, voy a escribir 4x más 2y menos 10, ¿sí? Eso voy a descomponer, esto es igual a 4x más 2y menos 8 menos 2, ¿sí? Descompuse el número 10 en 8 y 2. La suma sigue siendo 10, ¿sí? Bien, y esto es igual si yo lo agrupo de la siguiente forma. 4x menos 8 más 2y menos 2, ¿sí? Sigue siendo igual. Bien, y esto sigue siendo igual a lo siguiente. 4x menos 8 más 2y menos 2. ¿Sí? De acá voy a sacar factor común el valor 4. Y del otro término voy a sacar factor común 2. ¿Sí? Bien. Si yo me fijo, eso va a ser menor que epsilon, ¿sí? Que lo teníamos acá por definición, ¿sí? Estos términos son todos iguales y siguen siendo menor al valor epsilon. Bien. Ahora voy a hacer una comparación. Me voy a fijar si el valor x menos 2 y el valor y menos 1 lo voy a comparar con la siguiente expresión, ¿sí? Con esta raíz, que es la distancia del punto x0 al punto x. ¿Qué ocurre con estos términos? Vamos a analizarlos. ¿Sí? Esta es la distancia d, que yo lo saco de acá. Esto recuerden que es la distancia d del punto x0 y 0 al punto xy. Lo voy a analizar con este valor absoluto. ¿Qué ocurre? Presten atención. Este valor, ¿cómo va a ser siempre con este valor? Este valor siempre va a ser menor o a lo sumo igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este término, que está elevado al cuadrado, es un valor absoluto. Y elevado al cuadrado, en el caso que esto valga 0, este término valga 0, ahí estamos en la condición que vale igual. Y si yo le agrego este término, va a ser mayor. Lo mismo ocurre con esto. Este término va a ser igual o menor. ¿Por qué? Porque si yo este término lo anulo a la x, anulo este término, ¿sí? Anulo ese término, ahí estoy en la condición que vale igual. Y si yo le agrego ese término, va a ser mayor. Por lo tanto, esto va a ser menor o a lo sumo igual. Lo mismo ocurre con esto. Y si yo me fijo, ¿esto qué es? Esta distancia siempre va a ser menor al número lambda, ¿sí? Presten atención. Si esto es mayor que esta distancia d y esta distancia d es mayor que esto siempre va a ser menor a esto, porque este es el más grande de todo. Por lo tanto, yo puedo hacer esa relación. Puedo decir lo siguiente de acá. Que x menos 2y es menor que lambda. Y esto lo mismo. Y menos 1 es menor que el número lambda. Bien. Siguiendo esa conclusión, yo de acá puedo sacar que, de acá voy a expresar esa expresión, voy a poner 4 lambda más 2 lambda es menor que epsilon. Y acá saco 2 más 2, 4 más 2, estamos hablando de 6. Y acá puedo despejar lambda, ¿sí? Y acá saco, de esta expresión saco que el número lambda va a ser menor que epsilon sobre 6, ¿sí?
De ahí saqué cuánto vale el número lambda. Vamos a hacer la verificación del límite. Si voy a trabajar sobre este lado del límite, por definición. Si voy a tomar la distancia de... Ya sabemos que epsilon sobre 6 es mayor que el número lambda, ¿sí? Entonces me va a quedar la distancia, que es x cuadrado menos x menos 2 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado. Eso va a ser menor que el número lambda, ¿sí? Pero lambda es menor que epsilon sobre 6, ¿sí? Entonces, si yo analizo este número, va a ser mayor que la distancia, pero epsilon sobre 6 es más grande que el número lambda. Por lo tanto, yo puedo afirmar que epsilon sobre 6 va a ser mayor que esta distancia, porque es más grande que el número este, ¿sí? Esa desigualdad se sigue respetando. Por lo tanto, de acá vamos a sacar, ¿sí?, que la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es menor que epsilon sobre 6. Bien, siguiendo esto yo voy a pasar multiplicando el 6, ¿sí? Me va a quedar 6 por la distancia. Y eso va a ser menor que el número epsilon, ¿sí? Ahí vamos a hacer la siguiente relación para tener en cuenta. Lo voy a hacer acá. Recordemos que ya lo habíamos hecho. El valor absoluto de x menos 2 y el valor absoluto de y menos 1 eran menor o igual que la distancia. Esto ya lo utilizamos en la otra demostración. Lo vamos a demostrar y repasar nuevamente. Yo me fijo, este valor absoluto es igual o menor que esta distancia y me lo verifico. Si este valor es 0, ahí me va a quedar x menos 2 al cuadrado. La raíz cuadrada me va a quedar valor absoluto de x menos 2. En ese caso estoy en la condición de igual. Y si yo le sumo otro número que es positivo, me va a quedar mayor. Por lo tanto, la distancia siempre va a ser mayor que este término. Lo mismo ocurre con esto. Si en este caso vale 0 esta parte, ¿sí?, ahí va a ser que y menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, me va a quedar valor absoluto de y menos 1. Por lo tanto, va a ser igual al término este que está acá, ¿sí? Si yo le sumo otro número positivo porque está elevado al cuadrado, va a ser mayor que lo que tengo en este término. Por lo tanto, se verifica siempre, ¿sí? Teniendo eso, yo puedo hacer la siguiente forma. Lo voy a tener, esto lo voy a guardar para agregarlo nuevamente. Así que yo de acá lo que voy a hacer es descomponer de la siguiente manera. 4 más 2 es menor a epsilon. ¿Esto es válido? Sí, porque estoy sumando la misma raíz cuadrada, ¿sí? Eso lo descompongo como suma. 4 más 2 sigue siendo 6, ¿sí? No perdí la igualdad. Y esto es menor que epsilon. Ahora bien, si yo voy a utilizar esto que está acá, presten atención. Este término es mayor que este valor absoluto. Pero acá voy a analizar esto. Epsilon, ¿cómo es con esto? Con todo este término de la distancia, por 6 si quieren llamarlo, o 4 más 2. Todo esto que está acá es menor a epsilon, ¿sí? Si yo reemplazo la raíz por algo más chico, es decir, coloco algo más chico, sigo teniendo esta desigualdad, ¿sí? Acá no estamos diciendo de igual, estamos hablando de desigualdad.
Si yo le agrego algo más chico, va a seguir siendo más chico que este término, porque este es más grande. Por lo tanto, siempre que le agregue algo más chico de este lado, se va a respetar la desigualdad de menor. Por lo tanto, voy a hacer el reemplazo de lo siguiente. 4, acá voy a colocar x menos 2 en valor absoluto, más 2, y voy a colocar acá y menos 1 en valor absoluto. Le agregué algo más chico, por lo tanto, sigue siendo menor, por supuesto, más a mi favor del menor, ¿no? De este lado es más al favor de la desigualdad. Bien, se sigue respetando. Esto no es, recuerden que estamos trabajando con desigualdades. Bien, borro un cachito, ya esto no lo usamos. Ya reemplazamos. Bueno, y acá me va a quedar, si me fijo, me queda, hago distributiva de acá, voy a trabajar acá arriba, ¿sí? Me va a quedar valor absoluto de 4, x menos 8, más 2y menos 2, menor, ¿sí? Menor que epsilon. Bien, como esto es en valor absoluto, hice la distributiva dentro del valor absoluto, puedo unificarlo, porque esto es valor absoluto, así que me va a quedar 4x más 2y menos 8 menos 2, valor absoluto menor a epsilon. ¿Sí? Y acá 4x más 2y es menos 10, ¿sí? Menor a epsilon. Y yo me fijo, esto es esto que está acá. ¿Sí? Si me fijo, es esto que está acá. Por lo tanto, verificamos el límite. Bien, ahí se llega a la verificación.